elijo creer. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos a ver. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Van llegando números del INDEC y uno los lee como quiere, básicamente. Es cierto que hay algunos números del INDEC que como vienen muy rezagados, es decir, describen el panorama de mayo, capaz nos queda un poco lejos, todavía no sabemos muy bien cuáles son los números de junio y julio que estamos transitando, pero casi terminando. Pero lo que dijo ayer INDEC es que las ventas en supermercados se desplomaron respecto del año pasado, pero subieron un poquito respecto del mes pasado. En realidad, se desplomaron respecto del año pasado, si comparas mayo a mayo, y subieron un poquito de abril a mayo. Más específicamente, se desplomaron 9,7% interanual, mayo-mayo, crecieron 3,9% respecto de abril. Igual es un número alto de suba de un mes a otro. Entonces hay algunos medios que están planteando hay un repunte y hay otros que están subrayando este desplome de año a año. La verdad es que obviamente en el dato de un mes no lo podemos tener, por eso digo, ya veremos qué pasa. Si es una tendencia que sube de abril a mayo, después sube en junio, después sube en julio, bueno, será una cosa y si no, será un ratito que subió nomás. La tendencia es la misma en autoservicios mayoristas que, ojo, porque los mayoristas vienen subiendo por debajo de la inflación, mejor dicho, desaceleran más la inflación que los minoristas. Las ventas en los mayoristas disminuyeron 13,3% interanual, mayo-mayo, y subieron 1,7% respecto de abril. En shoppings, no va nadie. Al shopping no va nadie. No solamente se redujeron las ventas 12,7% de mayo a mayo, o mejor dicho, comparando mayo a mayo, sino que además acumularon un descenso de 17,7% en los primeros 5 meses del año. Esas ventas alcanzaron en mayo un total de 348.000 millones de pesos más o menos, y esto es una suba de 186% respecto de mayo del año pasado, pero si yo te digo el número del total de ventas, ¿no? La guita que se quedaron en la mano, del total de ventas de este mayo respecto del mayo del año pasado. Y te digo, ese número subió 186%, pero la inflación de mayo a mayo subió 276%. Entonces, en términos reales, han perdido dinero. Eduardo Serenellini, no sé si te lo acordás, es el secretario de prensa de la Presidencia de la Nación, ese señor que trabajaba en la televisión, que venía básicamente defendiendo el ajuste, diciendo que si había ajuste, entonces habrá gente que no comerá, como lo más normal del mundo, y luego fue contratado para este cargo de secretario de prensa, trata de explicar la caída del consumo. A lo mejor él no le entiende del todo, o a lo mejor nos toma de tarados. Esto en TN. El año pasado, no sé si vos sos jovencito, yo jugaba al estanciero, Monopoly. Monopoly. Bueno, papelito de todos los colores, decías, qué bien, ¿cuánto consumo? Sí. Era el rotoncito en el laboratorio. Sí. Dale, y no generábamos nada. Hoy hay un reacomodamiento, escuchá, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga, porque esto en casa pasó. Pero reacomodamiento, pero está para abajo el consumo, no, Sí, no es que sí, rebotó. sí, es un reacomodamiento. Reacomodamiento quiere decir que lo que vos consumías el año pasado no lo Claro. podés consumir, Pero tenés que claro, comprar menos. Obvio. Claro, bueno, Ok. Ahora, Sí. obvio. ¿Por Ajá. qué? Porque ¿Cuándo es va- una realidad. La B ¿Cuándo corta, va- ¿dónde está? ¿Cuándo va a haber un consumo sincero, genuino? Primero, no soy economista, no ok. te lo puedo responder. Ok. Y futurólogo menos. Pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. No, eso lo tengo claro. Bueno, es lo que está todos pasando. reacomodando El consumo. otro día me decía en Tucumán, porque estamos recorriendo ya 13, mañana viajo a Catamarca, 13 provincias, Bien. Sí. voy provincia por provincia los miércoles, Sí. todas las cámaras empresarias, universidad, medios de comunicación y gobierno. Sí. Me decían en Tucumán,
un grupo, un señor que tiene varios frigoríficos. Dice, se paró el consumo. Claro. Digo, Le no se paró el reprocha. consumo. ¿Cómo? Consumimos todos menos. Si vos vendías 10 kilos de carne, Sí. hoy vendés 6 Sí, o 5. claro. Bueno, esos 5 kilos son los que podemos comprar. Claro, pero los otros 5 kilos capaz que había gente que lo compraba que ya no compra. Entiendo el beneficio de lo que dijo. Bueno, hay algo más que está pasando en los supermercados. Cada vez entran más productos importados. Esto ya lo vimos en otras ocasiones. Y de esto habló Ale Berco en su editorial de Radio Con Vos. Hizo un paralelismo con esta mirada de la economía o este modelo económico con el de el menemismo y el macrismo. Ayer vi en Twitter un chabón que contaba que están de oferta las galletitas danesas de la lata azul en Coto a 4,5 lucas. Claro, en los supermercados ya es masiva la venta de productos alimenticios importados porque en mayo flexibilizaron el acceso a dólares para los que importen comida para intentar contener la inflación. Hace tiempo que ya entran los lácteos con Aprole, uruguayos. Está el pan lactal brasilero Bauduco. También hay conservas de tomate, fideos, conservas de pescado, café en cápsulas. Y esa lata, cuando vi que estaban a 4,5 lucas, no lo pude creer porque ayer mismo me gasté 4,5 lucas en 4 manzanas que compré en la verdulería. Es un déjà vu perfecto de los años 90. Tenemos un déjà vu permanente de los 90 en ese dólar barato para importar, pero que ni siquiera es tan barato para viajar porque está el cepo, a diferencia de los 90. Pero tenemos a los funcionarios de aquel momento diciéndole a Caputo que está haciendo cualquiera. En definitiva, Milei prometía dolarización y ahora termina entregado a una política de atraso cambiario, endeudamiento y señales a los mercados para que le bajen el riesgo país y le refinancien la deuda, que es la misma que intentó Macri, pero a una mayor velocidad. Entonces, lo que uno ve ahora tranquilamente podía anticiparse simplemente revisando un poco la historia. Estas galletitas son exactamente las mismas que simbolizaron aquel absurdo de los años 90 que se sostuvo solamente por los dólares de las privatizaciones primero y por los dólares del endeudamiento después, pero en los cuales terminamos importando absolutamente todo lo que podíamos hacer acá y con un 20% de la población sin trabajo justamente por eso. Y en el medio de todo esto, también como parte de esta cuestión, anunció su cierre Canale. Los laburantes de la fábrica dicen que lo sacaron de adentro del laburo de un día para el otro. Entonces, ¿hay plata adentro del Estado o no hay plata? Porque la definición histórica o la descripción histórica que viene haciendo el gobierno es, ¿te acordás que cuando se decía, por ejemplo, ellos decían, se puede hacer, no sé, tal evento cultural cuando la gente se muere de hambre, como diciendo, hay prioridades, hay cosas para las que no va a haber plata. Bueno, perfecto. Esa es la idea del gobierno, entonces uno dice, bueno, entonces se va a concentrar solamente, ponele en bajar la pobreza, porque solo hay plata para eso, para tratar de bajar la pobreza. Parece que no, porque de repente se publicó en el boletín oficial que la CIDE, porque ahora recordemos que se llama CIDE, aumenta sus gastos reservados. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández los había reducido todo lo que pudo. Los gastos reservados parece que no se pueden eliminar porque hay, me explican los que saben de inteligencia, yo desconozco, y además todo lo que es inteligencia no te lo manejo, ni con mayúscula ni con minúscula, y entonces dicen que algo hay que tener de gastos reservados porque para ciertas operaciones de inteligencia mejor no precisar determinados gastos o que no sean tan públicos, que sean reservados no quiere decir que no los sabe nadie, pues se supone que la bicameral del Congreso debería analizarlos. Pero el gobierno entonces decide sumar al presupuesto que ya tiene para inteligencia 100.000 millones de pesos más de gastos reservados. Entonces, le pregunta sobre esto el colega Juan Pablo Peralta al vocero presidencial Manuel Adorni y no sé si lo deja del todo claro. Proteger a los argentinos me parece que no es un tema de segundo orden como estás planteando en la pregunta, me parece que es un tema de primer orden. No, segundo orden no creo, porque hay un chico desaparecido en Corrientes, los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo, no pueden saber dónde está. O sea, y ya ahora se va a aumentar esto. Y yo te diría que efectivamente entonces me estás dando estás respondiendo la pregunta de manera correcta. Efectivamente hay que profesionalizar la CIDE. Sí, pero tiene más relevancia pero no se que dedica a eso, 6 chicos de cada 10
se estén muriendo de hambre en Es que Argentina? no, es que vos estás haciendo una comparativa entre cosas que no son comparables. El gobierno tiene que atender las necesidades de los más vulnerables, que lo hace, y tiene que garantizarle al 100% de los argentinos que los protege, en este caso con un buen funcionamiento de la Pero CIDE. no era que no. Porque con tu criterio, entonces, cerremos la policía y cerremos... No. Sí, claro, cerremos mi todo. criterio cerrar la policía, por favor. No ponga cosas pero que yo digo, no dije. estás planteando que, que las estoy cosas que hace el planteando Estado... No, estoy planteando siempre cosas. 100.000 millones de pesos, lo que predica el gobierno Javier Milei es que No hay plata. se va a achicar el gasto público. Así como el presidente viaja ¿Sabes permanentemente. cuánto gasta un banco en Argentina en ciberseguridad? Un banco. ¿Pero qué tiene que ver Estamos eso hablando con del Estado. inteligencia? No Exactamente. Si hay alguien que tiene que invertir en la seguridad de los argentinos, Pero seguridad no es dentro de la inteligencia, CIDE por está el Dios te área lo de pido. ciberseguridad, es precisamente el Estado a través de la CIDE. Entonces la prioridad del gobierno, voy a hacer lo mismo que hacías. Que no gasta mucho más que un Entiendo banco. tu respuesta. No, es prioridad el tema de inteligencia, pero no las necesidades de estos 6 chicos No, las dos cosas que son pasan hambre en prioritarias. Argentina. Las dos cosas son prioritarias, es lo que te estoy tratando de explicar, Peralta. Volviste a la época de Cerruti, que te peleabas. No. Plantear una pregunta. Es prioritaria, no es prioritaria la con gente. la señora Cerruti, si preguntaba esto, No, bueno. llegaba y la huella digital no funcionaba más. Al Bueno, instante. está bien, Supongo una que ahora no va a información que pasar. realmente ya estamos todos en cualquier cosa. En el mundo económico financiero sigue el debate por si hay o no hay atraso cambiario, cuándo se va a liberar el cepo, y habla el vicepresidente de la Sociedad Rural, dice que el ritmo de liquidación de la cosecha es normal, todo el universo de las autoridades agropecuarias viene diciendo que es falso, que no liquidan. Y dicen que pueden bancar este tipo de cambio. También dicen que esperan que este domingo el presidente de la Nación en la Rural dé un discurso con anuncios que le saque impuestos. Bueno, esto dice con Lautaro Mailín en RE. Diría que no es así, que estamos dentro de lo que es el promedio histórico de liquidación en la estacionalidad de esta época, ¿no? Estamos apenas abajo, un 5 o 6% abajo, pero no es muy llamativo. Pero yo diría que no. Eso no es así. Estamos apenitas abajo del promedio. ¿Y ustedes consideran que el dólar está atrasado? Bueno, evidentemente la inflación ha subido más que la devaluación y que la Argentina se está poniendo cara, pero como le digo, y yo adhiero al mensaje del ministro, que si nosotros no hacemos este esfuerzo importante, volvemos a las andadas con tipo de cambio, inflación, etcétera, y va a haber que aguantarlo al dólar. Desde el punto de vista, yo diría que está un poco atrasado, pero no está tan atrasado como estuvo en otras épocas. Marcos Pereda hablando de esto, pero Lucas Liach, el ex vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, se refiere a una nota que leíamos ayer de Joaquín Cotani. ¿Te acordás que el ex vice de Caputo había salido a criticar el plan económico fuerte, pero ni siquiera en una entrevista que le hacían? Escribió una nota de opinión para decir, se fue hace 2 meses, para decir que es cualquiera la política de este gobierno. Bueno, plantea Lucas Liach que el gobierno tiene que salir del cepo cuando crea que está para salir del cepo, pero dice que cuando eso suceda, las consecuencias en la inflación no van a ser tan graves. Lo dice en Radio Con Vos. Yo siempre fui anti-cepo, siempre. Siempre me parece que el cepo lo que hace es pospone inflación. Entonces es siempre una tentación para los gobiernos. Pongo un cepo, pero al final, vimos el gobierno de Alberto, fue todo con cepo, la inflación igual fue creciente y además el cepo lo que te genera es que después cuando salís hay un costo adicional en términos de inflación. Uno tiene que tener como dejarlos elegir el timing, por así decirlo, de salida. Milei todo el tiempo te dice que salía el cepo, vamos a hacerlo lo antes posible, pero X, Y, Z iba poniendo condiciones. Me parece bastante fascinante que la última condición que él pone, porque viste que era el superávit fiscal, listo, check, ¿no? Los pasivos, todas estas cosas que nadie entiende, los puts, los pasivos remunerados, para mí no es tan importante, pero él lo ponía como una condición, y ahora la última que pone es que la inflación converja a la tasa de devaluación, o sea, que se acerque al 2%. Que después siempre podés reinterpretar cuál inflación, si la mayorista, esta la minorista, la canasta básica. Claro. Pero me parece fascinante porque en el fondo creo que lo que él está pensando es que salir del cepo cuando venís con una ya inercia inflacionaria más baja es como que hace que el trauma sea menor. Vamos a ver.
Otro exfuncionario, pero del gobierno de Alberto Fernández, el exministro de Economía Martín Guzmán, alerta sobre el envío de las reservas de oro al exterior, o una parte de ellas, que fue lo que definió el Banco Central bajo la conducción de Santiago Bausili. Recordemos que esto se terminó sabiendo hace unos días por el pedido de informe que hizo el diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo. Dice Martín Guzmán en C5N. Vos pensás que estás haciendo algo que es bueno para la gente. ¿Por qué no lo contás de forma transparente? ¿Qué es esto del oro yéndose a escondidas en camiones? Lo suben a un avión y recién cuando el representante del sindicato de los empleados bancarios es informado de que algo raro está pasando y presenta un informe de pedido de acceso a la información pública, recién ahí el gobierno empieza a reconocer que están haciendo algo con el oro. Me parece peligroso también desde un punto de vista del manejo de la economía, porque lo que dijo el presidente Milei fue que el gobierno ya tiene asegurado un repo, básicamente como empeñar la joya de la abuela. Claro, Vos vas a la casa de empeño, pones el oro, te dan los dólares, en este caso la casa de empeño es un banco internacional, y el banco se compromete después a venderte el oro si le llevas los dólares, pero si no tenés los dólares te quedas sin oro. Lo que dijo el presidente es que con este repo se asegura el gobierno enfrentar los pagos de la deuda del mes de enero, y que eso va a generar confianza, y que entonces lo que va a ocurrir es que en función de eso después el país va a volver a acceder a los mercados de crédito internacional para refinanciar la deuda. Pero imagínate ser un bonista posible para la Argentina, no un bonista actual, que tiene que decir si le da financiamiento a la Argentina y de pronto ves que el país tiene cada vez menos reservas, que se queda hasta sin el oro, el fondo del fondo de la olla. Lo más probable es que al revés, salgas corriendo en lugar de decir yo ahora quiero prestarle a tasas bajas a este país. Pero la disyuntiva hoy creo que para la Argentina es muy clara. Usar oro, rifar lo que te queda para acudir a que haya un shock de confianza y que se te reabran los mercados por eso, no tiene sentido, y en este contexto donde hay litigios yo tendría mucho cuidado. Espero que el gobierno haya mirado esto bien. No puedo parar de pensar cada vez que hablan así. Los dólares de Capusotto. Hoy hay reunión, lo decíamos ayer, del Consejo Directivo de la CGT. Había sido convocada esta reunión antes del encuentro de algunos de los líderes sindicales, en realidad los que fueron a reunirse con el gobierno, con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y ahora se va a evaluar si siguen negociando la reglamentación de la reforma laboral o si se manifiestan en contra de la normativa de ganancias. Uno podría decir, capaz que hacen las dos cosas, pero un poco el debate está en qué es lo prioritario, si seguir negociando la reglamentación o si, porque algunos creen que es pudrirla, se manifiestan en contra de la normativa de ganancias. ¿Pero se acuerdan quién es Cordero? Porque ahora es el secretario de Trabajo, pero antes era representante de Techín. Y en una comisión de la Cámara de Diputados que debatía la reforma laboral, pero en términos de si se recortaba la jornada laboral o no de los trabajadores, tenía un cargo en la Unión Industrial como parte de Techín y así que menos de un año, septiembre de 2023, decía esto para que sepamos cómo piensa más o menos. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Para descansar? O sea, ¿está mal trabajar? No. ¿Estamos en contra del trabajo? No. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? ¿Cómo? Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Apuramos a la gente a que trabaje más rápido? ¿Y qué hacemos con el clima laboral? Porque fíjense que el trabajo muchas veces da lugar a la amistad, a las relaciones humanas. No te preocupes, se crean, Julio. se generan dentro del trabajo. Esto es trabajo. Nosotros nos juntamos acá. La pregunta es si realmente entendemos que hay que limitarlo de nuevo, porque es como si uno dijera, yo peleé por esto y lo conseguí, pero una vez que lo conseguí sigo peleando. Y así no terminan más las guerras. Fíjense si empezamos a debatir de nuevo los límites internacionales. Pasa, está pasando en algún lugar de Europa. Me mareé un poco, pero lo que quería decirles es que la Argentina, si bien hay algunos convenios colectivos que están muy por debajo del horario que dice la ley, plantea una jornada laboral de las más grandes, de las más largas de Latinoamérica.
O sea que podríamos, por ley, reducir lo que está permitido en la jornada laboral. Bueno, igual ahora el debate es al revés, ¿no? Si se va a ampliar. En fin, en unos meses puede cambiar todo. Choncho Cordero. Como ya les decía, veníamos hablando, los sindicatos le hicieron a la Casa Rosada en el encuentro de la semana pasada, de los pocos representantes, no los pocos, pero los representantes de la CGT que fueron, están los que no fueron. Los que fueron le hicieron 2 reclamos. Uno era beneficios en la letra chica de la reglamentación de ganancias. Hoy se terminó de reglamentar. Si quieren ir a fijarse los detalles de cuánto deberían pagar si van a empezar a pagar ganancias, lo pueden encontrar en el boletín oficial de hoy. Pero en 2 cosas. Beneficios en la letra chica de la reglamentación de ganancias y beneficios de la letra chica de la reforma laboral que se aprobó en la primera en el paquete fiscal, la segunda en la ley bases. El gobierno sacó el decreto de ganancias después de reunirse con la CGT sin incluir lo que le había pedido la CGT. Algunas presentaciones judiciales están diciendo no solamente algo sobre esa reglamentación, sino sobre el modo que se votó y si es legal el tributo y bueno, están poniendo en cuestionamiento ganancias. El gobierno dice que la semana que viene lo que va a hacer es reunir en una mesa a trabajadores o los representantes de los trabajadores y representantes empresariales a ver si entre todos se ponen de acuerdo con esta letra chica. O sea, se había reunido con la CGT la semana pasada, se reunió con representantes empresarios esta semana, la semana que viene se supone que con los 2. Esto nos decía en Futurock el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, medio ya tirando la onda. Porque te acordás que ayer mostrábamos que Massot decía, esto que reglamentó el gobierno sobre ganancias es mucho más de lo que aprobamos nosotros cuando lo votamos. Y acordate que Hacemos Coalición Federal contribuyó mucho al diálogo. Y acordate también que la coalición cívica se fue de Hacemos Coalición Federal. Y entonces la coalición cívica le empezó a poner en redes, diputados de la coalición, como Mónica Frade, le empezaron a poner en redes a Massot, ¿viste? Esto te pasa por acompañar las políticas del gobierno, por ponerle demasiada voluntad a lo que el gobierno quiere, pues el gobierno hace lo que quiere con eso que vos le votaste. Y Massot le dijo, puede ser. Atención, porque empiezan a enojarse los diputados dialoguistas. Bueno, Massot, en conversación con nosotros en Futurock, decía, están cagando a muchos trabajadores. Están cagando a cientos de miles de trabajadores. Me parece que tienen un problema mucho mayor. Si fuera a cagarme a mí solo o al bloque nuestro, pasaría bastante desapercibido. Acá el problema es que me parece que este es un gobierno que está rompiendo su contrato electoral semana tras semana. Pero independientemente de eso, no se trata de una cuestión subjetiva o personal. Se trata de una cuestión institucional de derecho administrativo. Un decreto no puede violentar una ley, no la puede modificar, es un instrumento inferior. Y acá está pasando eso. Entonces no se trata de lo que me dijeron, lo que no me dijeron, si me traicionaron o no me traicionaron. Se trata de que hicieron algo que no pueden hacer. Entonces, o lo tienen que modificar ellos, y si no, buscaremos una aclaratoria rápida en la justicia, en última instancia, a lo que no va a ser tan rápido, pero que es absolutamente posible, es volver a legislar. La foto de Massot mirando al sudeste. Bueno, y en otra radio, el líder de Camionero, Pablo Moyano, que es uno de los que son parte de la CGT y no fue a la reunión, ni a esta, ni a la primera reunión que tuvo la CGT con el gobierno, también usaba esta expresión, decía, el gobierno nos cagó. Nosotros vamos a ir peleando, reclamando, defendiendo los derechos de los trabajadores camioneros y los trabajadores en general. Y mañana en la CGT, el reunión de Consejo Directivo, y seguramente se va a debatir cómo se sigue confrontando contra este modelo económico, contra este gobierno que te cita reuniones y después te caga, porque uno de los pedidos que fue la CGT, se fue el impuesto a las ganancias, al otro día lo reglamentó. Yo no participé porque los compañeros participaron en el Consejo del Salario y ofrecieron 4.000, 5.000 pesos de aumento cada 3 meses. Bueno, la vergüenza. El salario mínimo. Esto en Radio 10, donde también dijo que se van a movilizar el 7 de agosto en esta movilización clásica por el Día de San Cayetano, por Paz, Pan y Trabajo, si no me equivoco, y lo que plantea es que los camioneros se van a sumar a esta movilización que suelen hacer organizaciones sociales, algunos partidos de izquierda, y en todo caso se verá si se suma alguien más. Fuimos invitados y seguramente gran parte de la CGT vamos a convocar el 7
de agosto la marcha por paz, pan y trabajo que se va a hacer por San Cayetano, donde la están organizando los compañeros de movimientos sociales, y bueno, y creemos que hay que seguir, ¿no?, estando en la calle defendiendo lo que se logró con pelea, con lucha, y que este gobierno, a través de la ley bases y a través de este pacto que quieren conformar, el Consejo de Mayo, va a seguir intentando llevar adelante la reforma laboral. Hay novedades también esta semana, por no decir todas las semanas, en relación a la cultura, el sector audiovisual, que está muy atravesado por las políticas de ajuste. Algunas de las medidas que ya se blanquearon en estos días en el boletín oficial, que profundizan, por ejemplo, la destrucción de los aportes al cine nacional. Todos los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor del organismo pasan a desempeñar sus cargos ad honorem. Anda a saber la onda que... ¿no? Porque funcionarios trabajarían ad honorem, pues tienen otro trabajo que les da de comer. Se reduce el porcentaje para el pago de los subsidios a la producción de películas nacionales del 50 al 20% de los fondos recaudados por el Inca. Hace rato que venimos diciendo cómo se financia el Inca, y ahora de lo que se recauda le van a sacar muchísimo menos para financiar películas. Y se elimina la cuota de pantalla para los cines argentinos. Ahí está. Además, que esto de que trascendió el cierre de la plataforma Contar y se reglamentó la reestructuración del Inca. ¿Qué es la cuota de pantalla, de lo que se habla ahí, y qué hay detrás de esta medida? Escuchemos a Javier Diment, director de cine, que pasó por Gelatina durante este verano cuando se discutían otros recortes para el cine nacional dentro de la ley bases, la primera versión de aquella ley ómnibus, algo que finalmente se logró sacar, pero en enero de este año le decía a Mati Colombati y a Jessy esto. Por ejemplo, hay algo en el cine que se desconoce mucho, que es, independientemente de que es uno de los sostenes principales de lo que es la marca país, de lo que es además un concepto de soberanía cultural, un concepto de cultura nacional, digamos, que es básicamente lo que más se está atacando, ¿no? Sí. Que desaparezca la cultura nacional. No es privativo de este gobierno lo está haciendo con mucha fuerza, pero sí. En el gobierno, en macrismo, se buscaba lo mismo, y no es la primera vez que sucede. Y hay muchos intereses creados afuera para que suceda. Cuando se creó la ley de cine, que es en el año 94, durante el menemismo, estaba Clinton en Estados Unidos, una de las cuestiones que llamó mucho la atención en Estados Unidos fue lo que se llama cuota de pantalla. ¿Qué es la cuota de pantalla? Decís, vos acá tenés una cantidad de cines que lo que prefieren siempre es pasar cine extranjero, sobre todo norteamericano, en un 90 y pico % cine norteamericano. Entonces, lo que proponía la ley de cine era: hagamos que todos los exhibidores tengan que poner una mínima cantidad de tiempo de películas argentinas para que no desaparezca ante la presión del cine norteamericano, la cultura nacional y el cine argentino. En el mismo 94, donde se escribió toda la ley, viajó Jacques Valenti, que era el director de la MPAA, que era el gran conglomerado de grandes productoras norteamericanas, tuvo una reunión con Menem y le dio de baja a todo aquello que se refería a la cuota de pantalla. Esta cuota de pantalla, que volvió a existir, que recién se pudo poner, porque en esa época realmente logró que se dé de baja, durante el gobierno de Néstor Kirchner volvió a aparecer como concepto y logró ponerse, es una de las que quieren dar de baja ahora. Y ahí tenés, ahora se tomó esta decisión. Y estas resoluciones se suman al cierre de la plataforma Contar, lo venía diciendo Manuel Respí en Página 12. La medida oficial dejó sin acceso a más de 5.000 horas de producciones nacionales de todos los géneros y formatos, una decisión ideológica detrás de una excusa económica. Estamos hablando de una plataforma de streaming de programas, series, documentales, incluso material de archivo de producción nacional, de acceso gratuito para todos nosotros y sin aviso. Este servicio fue dado de baja, en realidad con la idea de la reestructuración, pero no hay novedades de lo que va a pasar. Si hoy te metes a tratar de usar la aplicación o entrar a la web, aparece un cartel con el escudo nacional y la leyenda página web en reconstrucción. ¿Te acordás que esto pasó un poco con Telam, impidiendo la posibilidad de acceder a las más de 5.000 horas de contenido audiovisual nacional que venía ofreciendo? Estaba el material pero como no tenemos más acceso, bueno,
Telam es un claro ejemplo de esto mismo. Estaba Paca, encuentro todo el material de los canales públicos y podías ver series, películas nacionales, incluso algunas que no llegaron a ser estrenadas en la tele o en los cines y que no se podían ver de otra forma. Entre esos contenidos está Rémoras, una serie producida gracias a haber ganado el concurso Renacer de lo que era el Ministerio de Cultura de la Nación. Ahí podés ver un poquito. Una serie de comedia de 6 capítulos que narra las desventuras de una pareja que busca el éxito a cualquier costo y parodia escenas icónicas de películas argentinas. O sea, además es un homenaje al cine argentino. Mucha gente que la veía en Contar y que no la puede terminar, no la pudo ver. Así que el equipo conducido por su director, Diego Alfredo García, decidió subirla a Vimeo. Así que si te interesa, puedes encontrar el link y más información en su Instagram, @remoras.la.serie. Además, los trabajadores del sector audiovisual se organizan en distintos colectivos, en distintas asambleas, porque ¿de dónde van a sacar la guita? Además, ya ni te digo para producir, te digo para llegar a fin de mes. Entonces los directores de arte, ambientadores, escenógrafos están moviendo una rifa, hermano, ¿entendés? Los trabajadores de la cultura están moviendo una rifa y lo recaudado va a ir para los compañeros que se han quedado sin trabajo. Ahí tenés, si querés colaborar, tenés el mail si quieres hacer alguna consulta y podés reproducir este flyer en todos los lugares donde te parezca y podés sumarte en el Instagram de @redsolidaria.arte. Y como te digo una cosa, te digo la otra, porque ¿qué gastamos cuando el presidente se va a otro país? ¿Qué gastamos? No gastamos nada. Bueno, un poco. Un avión privado. Bueno. ¿Cómo se dice? Viáticos. ¿Qué te sale comer en París? ¿Sanguchito? No, al presidente no le gusta. Anda a saber qué. Bueno, no sé. La cosa es que el presidente en su viaje número 12 al exterior ya llegó a París, o está llegando ahora en estos minutos, porque creo que 12 y media estaba aterrizando, con la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina. Ya dijimos que hoy no tiene agenda oficial, ya dijimos que llamó la atención que fuera Karina en lugar de un representante de la diplomacia. Mañana a las 6 de la mañana va a ser la bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. A las 7, en realidad minutos antes de las 7, está pautado un encuentro con empresarios locales en la Embajada Argentina. Así que, ¿cuánto puede durar el encuentro con Macron? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tus cosas bien? Bonjour, adiós. 6 de la mañana, hora argentina, que es casi mediodía, en realidad 11 de la mañana, si no me equivoco, en París. Y uno se pregunta, más allá del afer Enzo Fernández, pobre, que terminó siendo la cara de toda la cosa y en realidad, en fin, le mandamos un beso a Enzo, que seguro nos está mirando. La pregunta que nos hacemos desde hace días, y que no solo nos la hacemos nosotros, es si va a haber ruido entre el presidente Milei y el presidente Macron, o en todo caso si va a haber alguna conversación por la visita de diputados nacionales libertarios, porque no solamente son diputados nacionales, sino que son diputados nacionales del espacio de Javier Milei, del espacio oficialista, a la cárcel de Seiza a visitar genocidas, específicamente a visitar a Alfredo Astiz. Recordemos que hubo familiares de desaparecidos franceses que salieron a repudiar este hecho, porque además lo señalan Astiz históricamente. Astiz ha sido condenado en tribunales internacionales y le consultaron por este tema ayer al vocero presidencial. Le pregunta John Eguier para El Destape y el vocero, ni idea, no sé de qué me estás hablando. Te quería consultar si Milei va a hacer referencia a este hecho en Francia en la visita con Macron y se va a pedir disculpas, como hizo con el caso Enzo Fernández, y si el gobierno como gobierno institucionalmente va a repudiar el hecho, ya que La Libertad Avanza es el partido que puso a Milei como presidente de la nación. Ya lo hablamos ese tema acá con respecto al episodio en sí, un tema de la propia agenda de los diputados, y con respecto a lo que ocurre en la reunión de Macron no tengo absolutamente ningún detalle, así que no te puedo ni confirmar ni desmentir lo que me planteás porque no lo sé. Claro, pero fueron en un auto oficial del Congreso. Bueno. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que además parece que va a ser una bomba mañana, porque tiene una particularidad de que va a ser un recorrido por el Sena, adentro del Sena y afuera del Sena. O sea, los turistas y ¿cómo se dice?, residentes van a poder chusmear ahí el espectáculo. Es la primera vez que no se hace en un estadio la ceremonia de apertura de los Juegos, así que va a ser todo un evento.
Mañana para nosotros a las 3 de la tarde, para ellos ya la noche, pero antes parece que se van a juntar todos los jefes de Estado que asistan al evento, los que están invitados, los que no sé quiénes son finalmente los que van a ir, así que chusmearemos, transmite la televisión pública, ¿podés creer? Los 3 trabajadores que quedaron, no, les mandamos un abrazo a los laburantes de la televisión pública, ya están peleando. Y siguen las esquirlas de la interna Milei Villarruel, que se había puesto más picante a raíz de la canción que le vimos cantar un poquito a Enzo, pero que cantaba todo el equipo, y que no le vimos cantar la parte que capaz que era otra versión, donde para mí tendrían que haber argumentado eso. No, pero después le cambiamos, como los jingles, le cambiamos la letra y no sé qué. Bueno, pero después vinieron las declaraciones de Julio Garro, la renuncia o despido de Julio Garro y lo que publicó la vicepresidenta subiendo la apuesta y no sé qué. Bueno, le preguntan sobre esto al senador Francisco Paultroni, y él dice que banca a la vicepresidenta y que alrededor del presidente hay obsecuentes. Desde el primer momento lo he dicho, todo lo que no me ha parecido, porque creo que es la manera de colaborar, no siendo obsecuente y aplaudiendo cuando está acelerándose al paredón. Claro. Ya hemos visto en nuestra historia las consecuencias de los obsecuentes. ¿De qué sirvió? De nada, si este es nuestro país. Algunos todos le fue venimos bien, viajando arriba de este barco. Allá. ¿Crees que hay mucho obsecuente que está empezando a rodear al presidente? Ramón Indat. Absolutamente. Y la consecuencia es que cuando vos te dicen cosas que no te gustan y vos echás a todo el que no te gusta de lo que opina, te vas rodeando de los obsecuentes. Sí. Esta historia vieja es una película repetida. Pero existe desde Y Villarruel no es Irigoyen, obsecuente. Ese es el problema. Yo creo que lo que se ha hecho está mal. Creo que no ayuda para cumplir el objetivo. Y si decir lo que uno piensa es ser de pronto enemigo, a la pocha. Escúchame, nada más alejado de las ideas liberales. Ah, mira, los liberales más locos del mundo. Victoria Villarruel almorzó en la Rural con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, con senadores Bartolomé Abdala y Luis Juez. Luis Juez sigue siendo senador del PRO. ¿Está chequeado? Porque, bueno, ¿qué? ¿No puede comer con la vicepresidenta? Obvio que sí. Bueno, encuentro, abrazos, cosas con Juan José Gómez Centurión. Aplausos del salón cuando caminaba entre las mesas. Bueno, bien recibida la vicepresidenta en el evento. ¿Cómo está la relación con el presidente de la Nación? Bien, bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepiente de ese tweet? Bien también. Vicepresidente, ¿no se arrepiente del tweet? Sí. ¿Cómo se sintió después de que el presidente criticara lo que usted dijo? No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. ¿Quedó en el pasado para usted esa cuestión? Para mí hoy es el campo, lo único Bien importante. jugado. ¿Disculpa, Francia? Y sonríe la vicepresidenta. Bueno, después hubo... porque cuando estábamos acá haciendo el programa, se dio el escándalo más grande del fútbol universal, ¿verdad? Que fue que creíamos que había empatado la selección, porque en realidad empató 2-2 con Marruecos, primer partido, sub-23, Juegos Olímpicos, Pepe, todo bien. Bueno, se armó un lío porque entraron los marroquíes a la cancha, los hinchas, armaron todo un quilombo, qué sé yo, se suspendió el partido justamente porque quilombo. Varias veces entraron a la cancha, tiraron cosas, armaron quilombo. Bueno, listo, se suspendió, fin. La cosa es que los llaman a los jugadores y les dicen que tienen que retomar, que faltan 3 minutos para que termine el partido y que además les van a chequear el gol, lo chequean, el último gol, y le dicen que el VAR lo revisó y que está anulado. ¿Qué pasó? 2 horas después le anularon el gol. Bueno, escándalo del fútbol mundial, insólito. Ojalá que no les pegue demasiado anímicamente a los jugadores para los próximos partidos. El sábado es el partido que le sigue a la Argentina, en el sub-23. Pero durante el partido de ayer, Villarruel posteó, porque quiere seguir bancando a la selección y sobre todo siendo nacionalista, mira cómo tiran cosas. Aunque nos insulten y silben nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza, viva la argentinidad, dice, y mete mayúsculas. Le contesta sobre esto el periodista Martín Caparrós, periodista y escritor, y le dice que viva, sí, solo que habría que definir qué es la argentinidad. ¿El ejército de su familia secuestrando, torturando y matando? ¿Los ricos que armaron un país con 60% de pobres? ¿Los hospitales sin remedios? ¿Los comedores sin comida? ¿O solo el fútbol que nos queda tan lindo? Bueno, ahí está, le respondió.
Y Tomás Rebord analiza un poco cómo pega esta interna en los militantes libertarios y la incomodidad que está generando. Habla así en Blender. El 678 libertario, que ordena el Gordodán con Romo, con Santi Caputo, lo que más quiere es construir una suerte de línea nacionalista y de aguante. Correcto. Porque lo que más quieren, la evocación simbólica es Trump, Bolsonaro, no, Milei es esto. Milei todos los días ratifica no ser eso, lo cual, bueno, no va a ser ni el primer ni el último gobierno que tenga militantes queriendo torcerlo en una dirección. Bien sabe el peronismo de querer torcer un referente para decir, no quiso decir eso. Imberbes. Toda esa militancia libertaria obtiene fuerzas de que Milei muestre o se parezca a eso. Milei no es eso, pero ni en pedo. Ni en pedo. De su reivindicación a Thatcher, desde que las Malvinas le chupan un huevo, desde cada cosa que hace, no pasa por ahí. Hay algo muy incómodo, que es que la línea de Villarruel sí es exactamente esa. Y les quedó al revés esa fórmula. Entonces dicen, no, acá nadie más pide disculpas, nos chupan la pija a todos. Y Milei dice, no, fue muy grave lo que pudo haber pasado. Fue un tuit muy poco feliz. Lo que le pasa a todos esos pibes libertarios es que lo están bardeando mucho al pendejo el Tano Giuliani, porque está diciendo lo que ellos quieren decir. La bancada a la vicepresidenta, y en esa misma columna el compañero Iván Jagroski habla del temple de la vicepresidenta en base a su trayectoria política. ¿Y qué puede pasar con esta disputa? No sabemos. El enfrentamiento entre los Milei, digamos, y Villarruel prescinde de algo en el análisis de la Casa Rosada, que es quién es y de dónde viene Villarruel. Villarruel es una persona que, con muy poca relevancia o con muy poca atención de la opinión pública, militó siempre la libertad para los militares condenados por delitos de lesa humanidad. En los 12 años del kirchnerismo, ya no solamente el discurso que ella reivindicaba o la posición que ella tenía sobre la dictadura era marginal, sino que te transformaba políticamente en un paria, en gente que incluso en algún momento te atendía el teléfono, te lo dejaba de atender. Esa persona que bancó durante casi 20 años, es la que hoy se está enfrentando con el presidente y con Karina. ¿Qué quiero decir? No tiene la personalidad Villarruel de alguien que se va a dejar amedrentar o que se va a dejar correr la vaina por alguna filtración, alguna operación en redes o alguna maniobra ligeramente torpe que puede llegar a ser alguien en este gobierno. De hecho, está muy respaldada. Abren un conflicto los Milei con Villarruel, que sí tiene final abierto. Comparto. Bueno, pero vos decís diplomacia, ¿no? Hay quilombo diplomático, qué sé yo. No la van a llevar a la canciller Diana Mondino, parece, a ningún viaje más que haga el presidente, pero nos puede llegar a meter en problemas igual. Fue a el Rotary Club y se refirió a la cuestión Malvinas, y esto cuenta Federico González del Solar en La Nación. La canciller fue categórica con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Nosotros somos los dueños de ese lugar, dijo, tras subrayar que no se trata de un posicionamiento personal, sino de una política de Estado. Ellos, por el Reino Unido, con suerte, son inquilinos. Pero, espera, Diana, para ser inquilinos, primero deberían garpar. Y segundo, deberíamos estar todos de acuerdo. ¿O son ocupas? Ah, porque capaz no es lo mismo. Bueno, inquilinos, medio rari. La canciller no elige las mejores palabras. Qué cosa rara. Atención, porque el lunes hablaremos de esto, pero el domingo Venezuela va a elecciones presidenciales. 21 millones y pico de ciudadanos venezolanos habilitados a participar de estas elecciones optativas. O sea, las elecciones en Venezuela son optativas. De hecho, hay quienes arengan que la gente vaya a votar y quienes arengan que no. La legislación de Venezuela dice que ganan por un voto. No hay segunda vuelta ni nada de eso. El actual presidente, Nicolás Maduro, busca ser reelecto para un tercer mandato de 6 años. El principal candidato opositor es el diplomático Edmundo González Urrutia. Es un señor que no conocemos mucho, pero representa a María Corina Machado. A lo mejor la has escuchado, la líder de la oposición, inhabilitada por el Tribunal Supremo para ejercer cargos públicos por haber apoyado las sanciones de Estados Unidos y a Juan Guaidó.
Y escuchemos lo que dice Edmundo González Urrutia, este principal candidato opositor, que cuenta cómo se está desarrollando la campaña. La oposición llega en el mejor momento políticamente hablando. Tenemos una candidatura unitaria, candidatura que fue electa por unanimidad de los miembros de la plataforma. Tenemos todos los sondeos de opinión que nos dan una cómoda ventaja sobre el candidato del gobierno. Hay hostigamiento, hay una campaña brutal contra la candidata, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Le han hecho atentados. Hace 2 días le cortaron los conductos del freno a su vehículo, que si hubiera podido causar una tragedia. Una de las principales promesas que hace este partido opositor, el PUD, Plataforma Unitaria Democrática, es el regreso al país de los venezolanos que emigraron en la última década por la crisis económica, por el autoritarismo del gobierno. Muchos de ellos están acá. Escuchamos a muchos venezolanos. Seguramente algún venezolano te has cruzado que te cuenta su parecer o por qué se fue de su país. Hay informes de Amnistía con números de presos políticos y de detenciones arbitrarias. Hay varias encuestas que aseguran algo parecido a lo que decía este señor recién, que es que la oposición tiene chances de ganar. Y ante este escenario, Nicolás Maduro declaró hace unos días que si el oficialismo pierde, podría haber un estallido social y dijo directamente podría haber un baño de sangre. No quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, esto generó mucha controversia y estos dichos le valieron críticas, por ejemplo, de su par brasileño, Lula da Silva, que dijo esto. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela e por bem da América do Sul. Se o Maduro quiser contribuir para resolver a volta do crescimento na Venezuela, a volta das pessoas que saíram da Venezuela, e estabelecer um Estado, sabe, de crescimento econômico, tudo, ele tem que respeitar o processo democrático. Bueno, Brasil retiró sus veedores para la elección del domingo y Maduro le responde a Lula de esta manera. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y no es que lo digo inventando, no, es que ya vivimos un baño de sangre, muchachos. El 27 y 28 de febrero, 5.000 muertos en el país. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria. Solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Está difícil la discusión política en Venezuela. El expresidente Alberto Fernández apoyó los dichos de Lula y lo desinvitaron a ser veedor, o sea que tampoco va a viajar el domingo. Ahí muestra cómo le dijeron, ahí estaba la invitación, y muestra cómo lo invitaron, porque lo posteó Alberto Fernández, y dice, bueno, ahora me desinvitan. Ahí detalla, como puede verse, me invitaron. Dije lo que pensaba de lo que dijo Lula y ahora me desinvitaron. Bueno, difícil va a estar la cosa en
las elecciones de este domingo, que seguiremos por supuesto muy de cerca, y el lunes conversaremos al respecto. Dicho lo cual, la voy a dejar con los jingles, ¿para qué estoy pelotudeando yo? Nos vamos a reencontrar el lunes. Tengan todos vosotros muy buen fin de semana. Gracias Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofi de Brea en las redes. Gracias a ustedes por estar ahí. Agradecemos los me gusta, los comentarios, todas las cosas lindas. La fea no le voy a agradecer, ¿no? Agradecemos las cosas lindas. Todo lo bueno en contra de todo lo mal. Nos reencontramos el lunes al mediodía. Buen fin de semana. Esto ha sido Elijo Creer.